profe. Antes que nada, una vez más, buenas noches. Gracias por la presencia y por la puntualidad. Como lo dijo el profesor Pedro Eladio, el día de la fecha vamos a estar trabajando sobre los contenidos programáticos que hacen a la unidad 12 de nuestro programa de estudios, referente a los otros modos de terminación del proceso. Como cuestión angular debemos partir de la idea o de la tesis que esta materia es desarrollada por nuestro Código Procesal Civil dentro del libro primero, de lo que regula la parte dogmática de nuestro Código Procesal Civil y en particular respecto a los actos procesales que está en el título quinto. Si bien es cierto, nuestro tema objeto de estudios, estoy buscando mi Código Procesal Civil, está en el capítulo 10, que hace al título de los actos procesales. Es por eso que antes de entrar en análisis a todo lo que hace al contenido propio de esta unidad temática, vamos a hacer una breve referencia a lo que son los actos procesales en general. Como ustedes saben, en nuestra materia trabajamos con normas propias del derecho privado. Es decir, el derecho civil lo que regula básicamente es el derecho privado. Pero el derecho procesal civil, las normas procesales, son en principio o en teoría de orden público. Es decir, la corriente mayoritaria, la doctrina, ubica o sitúa al derecho procesal civil dentro de la rama del derecho público. ¿Por qué es eso? Porque el derecho procesal civil tiene por objeto, entre otras cosas, el estudio del fenómeno de la jurisdicción, que la jurisdicción no es otra cosa que la forma a través del cual los jueces administran la justicia. En ese afán, sabemos que tenemos un principio que es cardinal a los efectos de la iniciativa en el proceso, que está regulado por el artículo 98 del Código Procesal Civil. Pero eso no quiere decir que las partes sean las dueñas del proceso, porque hay cuestiones que hacen al orden público respecto de las cuales, por así decirlo, las partes no pueden disponer. En cuanto al derecho material, existe una suerte de flexibilidad y las partes, así como tienen el legítimo derecho de iniciar la acción, también existen ocasiones en que éstas pueden disponer de ese derecho y recurrir a medios alternativos o, por así decirlo, no tradicionales, por las cuales puede dar por finiquitado el pleito. Es decir, no valerse del pronunciamiento judicial, no tener que conseguir la jurisdicción, el auxilio de la jurisdicción para hacer efectivo el derecho. Esto es lo que comúnmente se denomina como equivalentes jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ponen fin al proceso, no tienen el contenido pleno de la jurisdicción que se da en la sentencia definitiva. Si ven el video o se remiten a los libros, a los trabajos que solemos utilizar para la clase, van a ver que el modo normal de terminación de un juicio, de un proceso, es la sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque en la sentencia definitiva se hace efectivo toda la jurisdicción. En ese afán vamos a remitirnos como cuestión angular al artículo 102 del Código Procesal Civil, que dice la forma de los actos procesales. Los actos del proceso para los cuales la ley no requiere forma determinada pueden cumplirse en el modo más idóneo para que alcancen su finalidad. Este es un principio por el cual se abandona la famosa tesis legalista, que se centraba prácticamente en un ritual que se debía practicar a rajatabla para poder conseguir el derecho litigado. Y hoy en día, con esta nueva innovación que introduce el Código Procesal Civil, lo que se apunta es a buscar la finalidad del proceso, es decir, la satisfacción del ciudadano que solicita el auxilio de la justicia, independientemente de un ritual cerrado o verticalista. Si bien es cierto, se deben respetar ciertas normas
que hacen a la pulcritud del proceso, estas normas son elásticas, siempre y cuando siempre y cuando con las actitudes de las partes no se quebranten cuestiones que hagan al orden público. Buenos noches. Ahora vamos ya a entrar en análisis de lo que son los modos legislados por nuestro Código Procesal Civil en el capítulo 10. Y como primera cuestión tenemos el desistimiento, que no es otra cosa que la renuncia del derecho, que puede ser de la instancia o de la acción. En cuanto a las previsiones establecidas por el legislador, debemos estar al artículo 165, que dice lo siguiente: puede desistirse de la acción o de la instancia. Toda expresión de desistimiento debe formularse especificando concretamente su contenido. Seguidamente, en el artículo 166, el legislador refiere a lo que es el desistimiento de la acción, es decir, el derecho básicamente objetivo. En cualquier estado de la causa, el actor puede desistir de la acción que ha promovido. Este desistimiento impide renovar en el futuro el mismo proceso e implica la renuncia al derecho respectivo. El juez se limitará a examinar si el desistimiento procede por la naturaleza del derecho en litigio y a dar por terminado el proceso en caso afirmativo. Para desistir de la acción no es necesaria la conformidad de la parte contraria. ¿Por qué? Porque básicamente esto causa estado y, como bien lo dice el legislador, impide volver a plantear el juicio nuevamente, hace ya cosa juzgada. Seguidamente tenemos el desistimiento que hace respecto al derecho sustantivo, el derecho procesal, que es el desistimiento de la instancia. Es decir, nosotros renunciamos al pleito actual, pero esto es sin perjuicio de volver a presentarse nuevamente el juicio. Y dice lo siguiente: el desistimiento de la instancia puede formularse en cualquier grado del proceso. El desistimiento de la primera instancia pone las cosas en el estado que tenían antes de la demanda y no impide renovar el proceso en otra oportunidad. El desistimiento de la segunda o tercera instancia significa la renuncia al recurso interpuesto y deja firme la sentencia impugnada. No puede desistirse de la primera instancia después de notificada la demanda, sin la conformidad de la parte contraria expresada por escrito. Acá lo que tenemos que tener en cuenta son los roles que ejercen cada una de las partes. Cuando hablamos del desistimiento, en esencia, debemos situarnos o ubicarnos en la posición de la parte actora. Es cierto, va a depender de la modalidad que se den los recursos después de la primera instancia, si el apelante o el recurrente es el demandado o el actor. Pero en principio, tanto el desistimiento de la acción como el desistimiento de la instancia deben ser atendidos en su forma primaria desde la perspectiva de la parte actora. Asimismo, cuando este desistimiento se lo haga a través de un representante, el desistimiento tiene que tener el consentimiento de la parte que desiste, o si no, un poder especial o la ratificación de este desistimiento. Es lo que dice el artículo 168 de nuestro Código Procesal Civil, que dice lo siguiente, básicamente: para desistir de la acción o de la instancia se requiere poder especial o la conformidad del mandante expresada en el escrito respectivo. Hasta ahí tenemos básicamente desarrollado el primer modo de terminación del proceso, al que podemos resumirlo en la renuncia al litigio. Seguidamente, en la sección 2 se aborda la cuestión del allanamiento. Estamos hablando, gente, del allanamiento a la demanda. Uno puede allanarse a las defensas, a los incidentes, a las cuestiones accesorias que se den en el juicio. Pero esta norma en particular refiere al allanamiento de la demanda. Y dice lo siguiente: oportunidad y efectos.
el demandado podrá allanarse a la demanda en cualquier estado de la causa anterior a la sentencia. El juez dictará sentencia conforme a derecho, pero si estuviere comprometido el orden público, el allanamiento carecerá de efectos y continuará el proceso según su estado. Si el allanamiento fuere parcial, el proceso continuará respecto a la pretensión controvertida. Regirá para el allanamiento lo dispuesto en el artículo anterior. ¿Qué significa el allanamiento? Significa básicamente el reconocimiento que el derecho que se le está exigiendo al demandado es válido y de alguna u otra forma se compromete a satisfacer esa exigencia que se le está reclamando. Ahora bien, se puede dar una suerte, si pueden poner su micrófono en silencio, por favor. Se puede dar una suerte de allanamiento parcial, es decir, cuando se reclama un paquete de pretensiones y dentro de ese paquete de pretensiones hay cosas que yo como demandado sí reconozco y me comprometo a cumplirlas, pero hay otras que no. Entonces, en ese caso, el allanamiento se considera parcial y el proceso no termina. Se va a dictar sentencia, pero las cuestiones respecto a las cuestiones allanadas ya no se va a debatir, entonces no forman parte de lo que sería, no forman parte de lo que sería la controversia. Seguidamente vamos a hablar rápidamente de lo que es la conciliación, que la conciliación no es otra cosa que el advenimiento, la composición de del conflicto a través de las partes por un acuerdo, por un pacto, donde ambos se comprometen a conciliar sus diferencias mediante un pacto. En ese sentido, el artículo 170 habla de que los acuerdos conciliatorios celebrados por las partes ante el juez y homologados por éste tendrán autoridad de cosa juzgada. Se procederá a su cumplimiento en la forma establecida para el trámite de ejecución de sentencia. Siendo parcial el acuerdo, se lo ejecutará en lo pertinente, continuando el proceso en cuanto a las pretensiones pendientes. Esto tiene mucho también que ver, o tiene anclaje básicamente en las facultades oficiosas que tiene el juez para procurar en cuanto le sea posible la conciliación entre las partes y que está establecido, si mal no recuerdo, en el artículo 15 del Código Procesal Civil, me van a disculpar, sí, dentro de sus deberes, que está en el inciso F, que dice: son deberes de los jueces, sin perjuicio de lo establecido en el Código de Organización Judicial, F, no, perdón, inciso G, procurar en cuanto sea compatible con el ejercicio de sus atribuciones, especialmente en los juicios referentes a las relaciones de familias, que los litigantes pongan término a sus diferencias mediante avenimiento amigable. A este efecto podrán convocarlos a su presencia en cualquier estado del juicio. Asimismo, tenemos otro tipo también de advenimiento, de arreglo amistoso, pero que no es judicial, sino que es extrajudicial. Y me refiero al fenómeno de la transacción. En el acuerdo transaccional no interviene el juez y se puede hacer también en cualquier momento del proceso. Dice lo siguiente: las partes podrán hacer valer la transacción del derecho en litigio con la presentación del convenio o suscripción del acta ante el juez. Este se limitará a examinar la concurrencia de los requisitos exigidos por la ley para la validez de la transacción. Si estuvieran cumplidos, la homologará. En caso contrario, la rechazará y el proceso continuará su curso. Siguiendo con nuestros ejes temáticos, tenemos ahora la cuestión de la caducidad de estancia, que es un fenómeno atípico, por así decirlo, porque no se basa en la actividad de las partes, sino todo lo contrario, en la inactividad de las partes. Es una sanción que precisamente se da por la dejadez. Ustedes saben que todo proceso, todo litigio consume recursos públicos, desde el papel, desde los funcionarios y un montón de cuestiones. Entonces, en un momento dado, esta institución fue creada
para evitar la acumulación de procesos y también sancionar a aquellos abogados que son negligentes con el impulso de sus juicios. En ese afán, el artículo 172 dice que se operará la caducidad de la instancia en toda clase de juicio cuando no se instare su curso dentro del plazo de 6 meses. Dicho plazo será fijado por las leyes generales para la prescripción de la acción, si éste fuere menor. El impulso del procedimiento por uno de los litisconsortes beneficia a los restantes. Cómputo. ¿Cómo nosotros vamos a calcular en qué momento quedó paralizado el juicio a los efectos de establecer si hay caducidad o no? Nos dice el 173 que el plazo se computará desde la fecha de la última petición de partes o resolución o actuación del juez o tribunal que tuviere por objeto impulsar el procedimiento. Correrá durante los días inhábiles, pero se descontará el tiempo en que el proceso hubiese estado paralizado o suspendido por acuerdo de las partes o por disposición judicial. Y asimismo, si el expediente hubiera sido remitido a la vista por petición de un juez o tribunal. En cuanto al carácter de la caducidad, establecido en el artículo 174, esto significa que una vez que operó el plazo, operó la paralización del juicio, no se puede cubrir ya con ninguna otra diligencia procesal. Es insubsanable la caducidad. Es por eso que el legislador ha establecido que la caducidad opera de pleno derecho por el transcurso del tiempo y la inactividad de las partes. No podrá cubrirse con diligencias o actos procesales con posterioridad al vencimiento del plazo ni por acuerdo de partes. Operado o verificado el término, el plazo de inacción procesal, deberá estarse a las previsiones del artículo 175. La caducidad será declarada de oficio o a petición de parte por el juez o tribunal. Es obligación del secretario en cuya oficina radiquen los autos dar cuenta al juez o tribunal respectivo que ha transcurrido el plazo señalado en el artículo 172, es decir, 6 meses. No es que en todos los juicios, no en todas las situaciones produce la caducidad. El 176 trae una norma de exclusión o de atenuación de la caducidad, por así decirlo, a título de improcedencia. Y dice lo siguiente: no se producirá la caducidad en los procedimientos de ejecución o cumplimiento de sentencia, en los procesos sucesorios y en general en los voluntarios, salvo que en ellos se suscitaren controversias y cuando los procesos estuvieran pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuera imputable al juez o tribunal. Asimismo, en cuanto a contra quién se opera, el artículo 177 dice que la caducidad se operará también contra el Estado, los establecimientos públicos, los menores y cualquier otra persona que no tuviese la libre administración de sus bienes, sin perjuicio de la responsabilidad de sus administradores y representantes. Resolución de la caducidad. La resolución sobre la caducidad, conforme a las previsiones del artículo 178, será apelable. En tercera instancia será susceptible de reposición. Efectos de la caducidad. La caducidad operada en primera instancia no extingue la acción, que podrá ejercerse en un nuevo juicio, ni perjudica las pruebas producidas, que podrán hacerse valer en aquel. La caducidad en instancias ulteriores, es decir, posteriores, acuerda fuerza de cosa juzgada a la resolución recurrida. La caducidad en la instancia principal comprende la reconvención y los incidentes, pero la de estos no afecta a la instancia principal. Operada la caducidad, la demanda se tiene por inexistente a los efectos de la interrupción de la prescripción. Señores, con esto brevemente he realizado una breve introducción a lo que hacen, a los contenidos teóricos de esta unidad 12, porque si bien es cierto hay muchas cosas que hablar sobre el tema, prefiero dejar el micrófono abierto y bueno, ver qué sale de esta
aventura intelectual. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, profesor. En realidad ya había anunciado yo que esta unidad no es muy extensa y, y bueno, da para mucho, sin embargo, así como dijo el profesor, da para hablar. Yo entiendo que me parece que faltó una de las figuras, o no sé si yo estuve desatento, de la conciliación, que también está entre los otros modos de terminación de los procesos o mal llamados formas anómalas de terminación de los procesos, simplemente porque no son los que ordinariamente sirven para terminar el proceso, que es la sentencia. Y no sé si no escuché nomás, profesor Julio. No, sí, hablé, profe, incluso me remití a los deberes del juez como, como órgano Claro, conciliador. claro, Hablé. exactamente. Habrá sido muy rápido nomás. Procurar el avenimiento entre las partes. Bueno, yo quiero ofrecer la palabra a los alumnos. He visto que Dora Vera, por ejemplo, estuvo muy atenta. La vimos porque su cámara está habilitada y otros como Adán, por ejemplo, que solamente nos muestra su fotografía y algunos que directamente se escudan detrás de sus nombres. Pero en fin, ahora, por ejemplo, alguien salió, estábamos entre 9, 3 de los cuales somos docentes. 6 estábamos, ahora ya quedamos 5 nomás. Nos abandonó uno. Bueno, Dora, quiero saber Profe, si, tengo una pregunta. a ver, El artículo, en los efectos de la caducidad, en la primera instancia no extingue la acción, en la segunda acuerda fuerza de cosa juzgada, dice. ¿Qué significa la caducidad? La instancia principal comprende la reconvención y los incidentes. bueno, ustedes saben que en un juicio puede haber demanda y contestación nomás, o puede haber demanda, reconvención y sus respectivas contestaciones. Y puede haber también colateralmente algunas batallas que en forma paralela se llevan a cabo en el curso del juicio, que son los incidentes. Entonces, la instancia principal a la que se refiere el texto legal es la demanda que originó el proceso. Y la reconvención, que ustedes ya saben lo que es porque ya estudiamos, es la contrademanda. Es una nueva acción que promueve el demandado contra su autor. Y repito, también pueden existir algunos incidentes. Los incidentes que vamos a ver, creo que más adelante, son cuestiones que anexas o cuestiones vinculadas con la cuestión principal que tramitan por cuerdas separadas si es que no impiden la prosecución del juicio, o se tramitan directamente en el expediente principal cuando son incidentes que sí impiden la prosecución del juicio. Porque antes de resolverse el incidente no puede seguir el juicio, por eso se tramita en el mismo expediente principal. Pero si son cuestiones que se pueden resolver, tramitar y resolver también por fuera del expediente principal, se hace un expediente anexo que se une por cuerdas separadas. Y eso corre paralelamente. Tiene sus propios plazos y su procedimiento propio también. Pero si se produce la caducidad en la instancia principal, ¿verdad? Eso lleva consigo la caducidad también de los incidentes y demás cosas. Pero si solamente se produce la caducidad en uno de los incidentes, no significa la caducidad también
de la instancia principal. Eso es. Entendí. Bueno. Y la cuestión de caducidad en primera o en segunda o tercera, creo que también se entiende muy bien. En primera instancia, ustedes saben que todavía no se dictó una sentencia. Solamente así puede producirse la caducidad, por la inacción de las partes antes de estar en estado de sentencia. Entonces, se computan los plazos, 6 meses, que eso tenemos que discutir todavía un poco acá. Vamos a enriquecer un poco el debate por medio de la participación de ustedes, con la cuestión del plazo. ¿Cómo se cuenta el plazo? ¿Desde cuándo empieza a correr? ¿Qué se entiende por última actuación? Etcétera. ¿Qué se tiene que hacer para impulsar el procedimiento y evitar la caducidad? Todo eso podemos hablar ahora. Y bueno, la caducidad en primera instancia pone fin al pleito, pero no impide la realización, o sea, que se reinicie el juicio o bien que se reinicie la pretensión por medio de otro juicio, toda vez que la acción no haya prescripto. Sin embargo, la caducidad de la segunda instancia, que ya es la instancia de revisión, la instancia ¿cómo decirle? La instancia de alzada, que es la de apelación. Si caduca la instancia, la segunda instancia, la instancia recursiva, significa que queda firme la resolución recurrida. Quedó sin ningún efecto la apelación o la nulidad que se había pretendido porque el plazo transcurrió sin que las partes y principalmente la que tiene la carga procesal de impulsarla permaneció inactiva. Y por consiguiente es como un castigo para el que no cumplió con esa carga procesal, que es la parte recurrente, que puede ser, bien puede ser la parte autora o la parte demandada, la que haya sido perdidosa o perjudicada o agraviada por la resolución que tenía que haber impulsado el procedimiento en la segunda instancia para que se provoque una resolución del tribunal de alzada. Y si no lo hizo, se produce entonces la caducidad de la instancia. Bueno, ¿me están escuchando todavía? Sí, profe. Ah, bueno. Profe. Bueno, Sí, profe. bueno, pero parece que no me ven más, ¿o sí? Se cortó un ratito, pero después volvió. Ah, bueno. Esa es la situación. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Vas a decir algo, profe? ¿Perdón? Sobre el cómputo. Ah, No sé el si quieres cómputo. explicar. Bueno, el cómputo ya explicó el profesor, pero yo quiero insistir un poco porque se trata de una cuestión de suma importancia cuando nos enfrentamos a una situación real, a una situación práctica. La ley dice que el plazo de caducidad es de 6 meses y ese plazo se computa desde la última resolución o actuación de las partes tendientes a impulsar el proceso. Entonces es muy importante determinar con precisión qué es lo que se entiende por impulso procesal. Porque bien puede ser una actuación que no tiende a realizar ese impulso, sino simplemente a una cuestión así de mero trámite que no se vincula con el avance del proceso de una etapa a otra. Si una de las partes pretende que interrumpe el plazo de caducidad con una solicitud de copias del expediente, por ejemplo,
no va a tener razón porque solicitar copia no hace avanzar el procedimiento de una etapa a otra. Y además de eso, la forma de interrumpir el plazo de caducidad es instando el proceso. Es decir, procurando que el órgano judicial le imprima el impulso que requiere para poder ir quemando etapas hacia la sentencia. Dependiendo entonces de en qué etapa se encuentra el procedimiento, los actos procesales y las peticiones de las partes serán o no interruptivas del plazo de caducidad. Y repito, la característica fundamental que tiene que reunir es que tienda al impulso procesal. ¿Qué es el impulso? Hacerlo avanzar, ir de una etapa a otra. Ese es el impulso. Por eso es que hay que estudiar muy bien cómo se hace el cómputo, cuál es el último acto procesal, ya sea resolución judicial o presentaciones de las partes que tienen esa característica. Y a partir de ahí se computan los 6 meses que dice la ley. Y los 6 meses, también hay que decir, se cuentan en días corridos. Si empezó el cómputo del plazo el 24 de junio de 2020, ese plazo de caducidad se va a producir el 24 de diciembre de 2020. Y ahí no hay descuento de los días feriados o días festivos o sábados o domingos. Se cuentan en días corridos porque eso establece el Código Civil de fondo. Los plazos que se cuentan en meses o en años se cuentan en días corridos. Y los plazos que se cuentan en días y son plazos procesales se refieren a días hábiles. Y nuestro artículo 172, a causa de la interpretación diversa que ha tenido a través del tiempo por parte de la propia Corte Suprema de Justicia, exigió el dictamiento de una ley por el Congreso Nacional para poner fin a un largo conflicto y a las consecuencias negativas que producen las resoluciones contradictorias. Porque lo que más se ha discutido durante todo este tiempo de vigencia de nuestro Código Procesal Civil, que ustedes han de recordar que rige en nuestro país desde el 4 de noviembre de 1989, a esta parte hay algunas normas que ya exigieron por lo menos alguna ley aclaratoria como esta norma del artículo 172 del Código Procesal Civil, en donde claramente se estipula ya que el mes de la feria judicial no se cuenta a los efectos de la caducidad. Porque antes de eso, la Corte establecía que sí en un fallo, que no en otro, y estaba dando marchas y contramarchas en la interpretación de esa norma. Y en una ley relativamente reciente digo yo por los años ya que lleva de vigencia nuestra ley, se tuvo que corregir, fue en el año 2013, la ley número 4867, que modificó esa cuestión del cómputo. El artículo 173 en realidad es el que establece el cómputo, que dice: el plazo se computará desde la fecha de la última petición de las partes o resolución o actuación del juez o tribunal
que tuviere por objeto impulsar el procedimiento. Correrá durante los días inhábiles, pero se descontará el tiempo en que el proceso hubiese estado paralizado o suspendido por acuerdo de las partes o por disposición judicial, y asimismo si el expediente hubiera sido remitido a la vista por petición de un juez o tribunal. Y esta es la parte modificada por la ley del año 2013. El cómputo de los plazos no correrá durante la feria judicial. En el procedimiento contencioso administrativo, el plazo de caducidad se operará de pleno derecho a los 3 meses, con exclusión del tiempo que correspondiere a la feria judicial. Y esa modificación fue necesaria, repito, por la sinuosidad de los fallos de la propia Corte Suprema de Justicia. Y tanto en uno como en otro fallo daban razones que aparentemente tenían razón. Porque los que sostenían que sí debía contarse también el mes de enero, decían que, bueno, esa no es una cuestión, ya se sabe de antemano que todos los meses de enero se produce la feria judicial, porque es una cuestión ya, digamos, rutinaria. Y por consiguiente, no hay por qué descontar. Y los que sostenían lo contrario decían, ¿cómo va a computarse el mes de enero si todo el mundo sabe que los tribunales están prácticamente cerrados, trabajando solamente para las cuestiones urgentes? No se puede tener acceso al expediente, no se puede impulsar el procedimiento en el mes de enero, etcétera, etcétera. Y bueno, hayan tenido o no razón, la cuestión es que ahora ya existe una ley y esa ley es la que debemos respetar. No hay más preguntas. Yo quiero que ahora hagan las preguntas porque decimos medio en broma que después, cuando llega el examen, nosotros sufrimos de amnesia temporal. Y bueno, Profe, a ver, tengo una Fabiola. consulta. Respecto a la conciliación, Sí, esta figura procesal sería más o menos similar o casi similar a lo que es la mediación. O sea, al decir que las partes, eh, los acuerdos conciliatorios celebrados por las partes ante el juez y homologados por es decir, ellos tienen que acudir a audiencia ante el juez para poder llegar a un acuerdo y posteriormente homologar dicho acuerdo. es así mismo, es muy similar, pero tiene algunas particularidades, así como también la conciliación se parece mucho a la transacción. Pero la transacción, la única diferencia que tiene es que se produce fuera del proceso y luego se trae a homologar. Y la conciliación se hace dentro del proceso, mediante la intervención judicial. Hoy lo explicó muy bien el profesor Julio, entre los deberes de los jueces que prescribe el artículo 15 del Código Procesal Civil está el de procurar el avenimiento entre las partes en cualquier estado del proceso. En cualquier momento que el juez entienda que puede ser oportuno un comparendo entre las partes tendiente a una conciliación, justamente, entonces puede convocarlos y tratar de actuar como puente entre las partes a fin de que cada una de esas partes ceda un poco de sus pretensiones y arribar a un punto de coincidencia.
Si logra eso, pues allí mismo se labra un acta y se establecen las condiciones bajo las cuales va a terminar el proceso. Respecto a las pretensiones, respecto a las costas, etcétera, y simplemente se homologa ese acuerdo y se pone fin al pleito. Se dicta una sentencia homologando el avenimiento del acuerdo al que llegaron y termina el juicio. Está bien, profe, esa era mi duda. ¿Esa sentencia puede ser recurrible o no? Bueno, las sentencias son recurribles cuando causan agravio. Si es el fruto de un acuerdo y si la sentencia refleja exactamente el acuerdo, no veo cuál sería la razón para recurrir, ¿verdad? Salvo que, por ejemplo, las partes hayan acordado que las costas sean en el orden causado, pero en la sentencia se establece las costas a cargo de una de ellas. Entonces no se está reflejando del todo los términos de la conciliación. Pero si así no fuere, yo no le encuentro razón para que se recurra. Ahora, si ocurre eso, no sé cómo se le va a denegar el recurso. Si yo fuera el juez, yo denegaría, pero la parte que se cree con derecho a recurrir puede también ir directamente al tribunal de alzada en queja por recurso denegado. Me gustaría saber lo que resuelve el tribunal en ese caso. ¿Qué te parece, Julio? Profe, Estamos, buen provecho. sí, estaba Estamos, merendando ya. claro, está bien. Estamos tocando un tema que me parece interesante. Si la sentencia dictada en base a una conciliación realizada ante el propio juez Sí. y se dicta la sentencia transcribiendo los términos del acuerdo y termina el juicio. Y la pregunta que hace Fabiola es si en ese caso la sentencia es o no apelable o recurrible. Y yo le respondí que en realidad no veo por qué se apelaría a una sentencia que es el fruto de un acuerdo en el que ya se manifestaron, se manifestó la voluntad de las partes. Y si es así, yo, si fuera el juez, denegaría el recurso porque no hay agravio. Pero que la otra parte, la parte afectada, podría ir en recurso de queja por recurso denegado. Y me gustaría saber lo que dice el tribunal en ese caso. Bueno, vamos a partir de la tesis de que, como expliqué al principio de la clase, los actos procesales son actos jurídicos, entonces por lo tanto pueden tener los vicios de los actos jurídicos. ¿Qué pasa si en la conciliación la persona fue forzada, fue intimidada, tuvo algún desliz para firmar esa conciliación y el juez no fue lo suficientemente prudente en formar parte del acto? Porque suele ocurrir que las conciliaciones se hacen con el dactilógrafo, con el actuario, y el juez no está en la conciliación. Y de repente una persona que no, acá que se maneja el lenguaje materno, el guaraní, las audiencias se hacen en español. Y los acuerdos generalmente en español, una persona que no conoce bien el español, al final se va y concilia sobre algo que no entendía o no comprendía bien. Y recién se da cuenta del momento que está la sentencia. Yo creo que sí podría recurrir y va a depender del agravio, de la forma en cómo expresa. Bueno, claro, sí, cierto. Desde luego que en principio todas las sentencias son apelables. Digo más yo que un requisito fundamental para la apelación es el agravio. Y Sí. decía, claro, es una situación posible la que indica el profesor Julio. Pero eso de que las audiencias se hacen solamente con el dactilógrafo, eso solamente que ocurre en otros países, como decía el profesor mío, allende las Mentira, fronteras. mentira. Bueno, está bien. Pero las audiencias, nosotros seguimos haciendo
en el idioma castellano, pero la Constitución del año 1992 dice otra cosa, Claro, que tanto el guaraní como el español son idiomas oficiales, no solamente nacionales, oficiales. Vale oficiales son, decir, los sí. documentos también tendrían que emitirse en guaraní y serían perfectamente válidos. Sí, Bueno, Fabiola, no sé si respondimos a tu duda. Sí, profe, En muy claro la en respuesta. conclusión, es apelable, claro. Yo nomás Sí, decía que si no hay agravio, no hay recurso. sí. Bueno, Justamente pregunté porque tengo un caso similar, pero de otro fueros. ya. Mm, Muchas gracias, profe. Bueno, acá Adán, el juez te Adán, puede negar el desistimiento de la acción, el desistimiento. ¿sí? El desistimiento toda Porque vez acá que sea, dice, ah, el juez se limitará a examinar si el desistimiento procede por naturaleza del derecho y litigio y dar por terminada en caso, el proceso en caso afirmativo. Puede denegarte también entonces. y ahí está, tiene que claro, tener en cuenta la naturaleza, la pretensión. claro. Hay pretensiones que son indisponibles. Ya. Por ejemplo, una madre que reclama Claro, alimentos, no puede venir porque se reconcilió con el padre de la criatura a venir a desistir de su demanda de alimentos. No se le va a emitir seguramente porque esos son derechos, como bien lo dice el profesor Julio, indisponibles. O sea, ella no puede disponer porque ella está apenas representando a su hijo menor en ese juicio por razón de la incapacidad relativa que sufre el menor. Eh, los derechos que ella reclama no son de ella, son del menor. Acá me hace una pregunta en el chat Adam porque dice que su micrófono no funciona. Si no procede la caducidad de una instancia, ¿cuál sería la diferencia entre caducidad y prescripción? Bueno, buena pregunta. Eh, la caducidad es una figura de orden procesal. Caduca un juicio. La caducidad es sinónimo de perención, de muerte, porque esa es la ficción. Se decreta la defunción del juicio, terminó el juicio, no por la sentencia, pero se ordenó su archivo. Y la prescripción es un instituto de orden civil del derecho, pertenece al derecho civil de fondo. Prescriben los derechos, caducan los juicios. Por ejemplo, eh, el derecho de plantear demanda o de reclamar los honorarios, los abogados, reclamar honorarios, prescribe a los 2 años. Si no se reclaman los honorarios en el plazo de 2 años desde que esos honorarios son exigibles, ese derecho prescribe. Ahora bien, una vez regulados los honorarios, ya se convierte en un derecho que ya no es en expectativa, sino que ya tiene una resolución que respalda ese derecho. Y como no hay otro plazo para la prescripción de esa acción, tiene 10 años para plantear el cobro compulsivo de los honorarios. Y así, los plazos de prescripción están en el derecho civil de fondo, artículos 657, 658, 659 y en el 663 creo que están los que prescriben a los 10 años, que es el máximo plazo de prescripción que tiene el Código Civil. Creo que son las acciones personales, parece que están en el 663. Sí, en uno de los incisos. Las acciones personales que no tengan otro plazo prescrito por la ley. Bueno, espero que se haya aclarado la duda. Acá ya me dice Adán que sí se aclaró su duda.
César, no sé si está presente, por lo menos está ahí. Bueno, ¿y funciona tu micrófono, César? Sí, funciona, profesor. Bueno, Tengo y una pregunta a ver, sobre el allanamiento. Por lo general, ¿en qué momento eh, se recurre a ese recurso? ¿Y cómo quedarían las costas al recurrir al allanamiento? bueno, el allanamiento se produce en la primera etapa del juicio. Al contestar la demanda, en lugar de contestar, el demandado se allana. Vale decir, admite que las pretensiones del autor se ajustan a la ley y también consciente en que se dicte la sentencia haciendo lugar a esas pretensiones. Ese es el allanamiento. Tiene su momento procesal, que es dentro del plazo para contestar la demanda. Y las costas no le serán impuestas en ese caso al demandado, a pesar de que va a perder el pleito. No se le impondrán toda vez que el allanamiento reúna las condiciones que la ley establece. ¿Cuáles son esas condiciones? El allanamiento, hay 4 condiciones. El allanamiento tiene que ser total, para comenzar. El allanamiento parcial no exime de las costas. Total, oportuno. Tiene que allanarse en el momento que dice la ley. Si quiere formular allanamiento después de haber contestado la demanda, la figura ya no sería luego allanamiento. Incondicionado. No tiene que decir, me voy a allanar toda vez que el autor consienta en, qué sé yo, pedirme perdón públicamente y que se publique ese perdón que él me va a pedir en el diario popular, etcétera, ¿verdad? Hay una condición para ese allanamiento. Entonces, tampoco se le va a exonerar de las costas. Tiene que ser incondicionado. Y por último, el allanamiento tiene que ser efectivo. Vale decir, tuvo que haber sido un factor determinante para la solución del pleito. Entonces, total, oportuno, incondicionado y efectivo o eficaz. De no ser así, las costas se van a imponer conforme al artículo 192, que el principio general, las costas se imponen a la perdidosa. Aclarado, doctor. Daisy, ¿está por ahí? Sí, profe, estoy atendiendo acá. Estoy siguiendo la clase con pantalla compartida, leyendo el material que enviaste hace rato. Ah, qué bien. Bueno, ¿hay más preguntas? Profe, quiero, es totalmente otra cosa. Quería decirte nomás que no te sientas, ¿cómo digo? Que tu trabajo es en vano, que leemos. Personas como yo, por ejemplo, a pesar que el profe Julio diga que no nos interesa, te cuento que personalmente así, a mí sí me interesa, que tengo los domingos para estudiar. Entre semanas sí es un poco difícil para mí, pero los domingos yo trato de hacer todas las tareas y ver en YouTube y trato de acompañar siempre. O sea que de una u otra forma absorbemos lo que estás diciendo, lo que nos estás explicando. Y sos uno de los profesores que mejor explica su materia, el que mejor me llega a mí principalmente. Bueno, desde luego que no, yo no generalicé, porque dije que hay lamentablemente una minoría que sí asiste a las clases y que hay también alguna poca gente que visita el canal de YouTube
y otros que visitan el Classroom y que leen los materiales y ven los videos y bueno, pero la queja es que en realidad somos 40 y tantos, 40 y pico somos. Y el sacrificio que hacemos llega ¿a cuánto? 10 a lo sumo, ¿verdad? Menos de una cuarta parte. Pero cuando se rinda, profe, vas a ver que todo el mundo va a leer. De algún lugar debe nutrirse, ¿verdad? Y vas a ver que ahora o en el transcurso del tiempo que va a llegar los exámenes van a leer y van a tener que sí o sí leer. Eso es No, cierto, profe. Además de que todos quieren ponerse al día con la materia de procesal. Muchos como yo seguramente también deben la materia procesal 1 también. Entonces sí o sí van a querer ponerse al día con procesal 2, dudando de su capacidad misma. Y la verdad que el video me parece muy útil. Justamente el miércoles, una circunstancia que yo no esperaba era no asistir a la clase. Al día siguiente me pongo al día con 1 hora y 40 minutos de clase en YouTube. Y es mucho más conveniente porque puedes retroceder 10 segundos y comprender lo que dudaste ya. bueno, entonces les prometo que esta clase va a ir otra vez al canal de YouTube. Yo pensaba realmente en terminar la clase e ir como todo el mundo a descansar. Qué buena falta me hace también, pero en fin, voy a seguir haciendo el sacrificio con la promesa, que ojalá se cumpla, de que realmente se van a poner las pilas. Porque, les repito, nosotros acá conformamos un equipo. No crean que esto que aparece nomás es lo que se hace. Nosotros conversamos antes. Principalmente Denis y yo hablamos con el profesor Julio, planificamos un poco lo que va a ser la clase, discutimos los ejercicios que él alza en el Classroom, etc. Entonces, esto tiene una ramificación que no se ve. Es como se ve el árbol, pero las raíces no se ven. Y nosotros necesitamos, como todo árbol, también un poco de riego, de cultivo. Bueno, ya me plagué bastante. Si no hay otra pregunta, vamos a terminar por aquí. Nos vemos el próximo miércoles, ya con la unidad de resoluciones judiciales, creo que es, Julio. No, ya dimos resoluciones judiciales, Ah, ya no, vamos a empezar con perdón. la parte de recursos. Recursos, es recursos. Recursos y más adelante seguramente procedimiento en segunda y tercera instancia, etcétera. Estamos entrando en la parte medular del procedimiento y ojalá que para ese entonces todos hayan concluido sus compromisos con materia de años anteriores, etcétera. TDE encima del recurso, doctor. TDE. Sí, y caducidad de la instancia y en fin. Bueno, Creo que tenemos más una clase nomás antes del examen, ¿verdad? O 2 clases. y si es el 8, Creo que 2. Creo que uno nomás ya. una nomás ya. 1, a ver. Sí. Sí. ¿Y qué te parece si la próxima clase hacemos un repaso así general, profe? No, para repasar, ustedes pueden ingresar al canal de YouTube y elegir ahí cualquiera de las clases, van a repasar completamente. Bueno. No prosperó ahora pero está buena la intención. Bueno, siga participando. Nos vemos el próximo miércoles. Dale, Gracias, profesor. profe, por tu tiempo. Buenas noches. Gracias, doctor. Julio. Buen Buenas noches. descanso. Buenas noches, profe, gracias. Muchas gracias, Julio. Excelente Bueno. exposición. Dale, chao, chao. Chao, doctor.